Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Teatro Crítico, esta vez dedicado al bloque de la educación. Para ello tengo a dos contertulios de gran experiencia, tanto al nivel de la enseñanza práctica educativa, en la enseñanza secundaria, como también en las cuestiones teóricas. Uno de ellos es Enrique Prado Cueva, que es licenciado y doctor en filosofía eh, por la Universidad de Oviedo. Por cierto, el que le dirigió la tesis es Santiago González Escudero, muy querido en la Universidad de Oviedo y especialmente por ciertos alumnos suyos del círculo de Gustavo Bueno. Uno de los últimos artículos que escribió para el Catoblepas, puesto que es colaborador de esta revista, y también de la Escuela de Filosofía de Oviedo, está precisamente dedicado al mito de la igualdad, así se titula, y el fracaso de las utopías cibercomunistas. Es del verano del año pasado, en el número 188 del Catoblepas. En este artículo se critica, volviendo a Platón, el intento de modernizar el comunismo bajo el paraguas de las nuevas tecnologías. Y de eso hablaremos largo y tendido en el primer programa. El otro invitado es José Sánchez Tortosa, también profesor de filosofía, colaborador habitual en la prensa sobre cuestiones relacionadas con la educación, la filosofía y el judaísmo. Es el autor de dos libros fundamentales sobre el tema de la educación. El primero de ellos es El profesor de la trinchera, del 2008. El segundo es muy reciente, El culto pedagógico. Y luego, además, también es autor de una guía didáctica sobre el Holocausto, sobre la Shoah, más específicamente, y de otra obra llamada Para entender el Holocausto. Es colaborador también en el Catoblepas y hace un año tuve el placer de estar presente en la presentación del libro El culto pedagógico en el Centro Riojano, en la sección de diálogos filosóficos en Madrid. Y al mismo tiempo también el curso de Santo Domingo de la Calzada, el curso de verano, que constituye una colaboración entre la Universidad de La Rioja y la Fundación Gustavo Bueno, en el cual dedicó una lección muy interesante titulada El despotismo iletrado, opulencia social e indigencia escolar. Pues bien, yo soy Rufino Salguero, soy colaborador también del Catoblepas, de la Escuela de Filosofía de Oviedo, y tengo un artículo ya en el año 2002 titulado Peripatéticos, patéticos e impotentes, donde hizo una crítica a la LOCSE en el Congreso de Filósofos Jóvenes. Pues nada, sin más, vamos a comenzar la tertulia y comentar tanto a aquellos que nos están oyendo como a aquellos que nos siguen habitualmente, que el trasfondo del artículo, de la intervención, va a ser el artículo de Gustavo Bueno, Educación para qué, publicado en el Catoblepas, donde hay además también una lección dedicada al tema en el curso de filosofía de verano del Santo Domingo de la Calzada. Aunque Bueno también tiene un artículo bastante anterior de una conferencia que pronunció en la Casa de América y que todavía creo que pobla por internet. Pues bien, en este artículo lo que Gustavo Bueno propone es muy extenso, pero vamos a centrarnos en algunas cuestiones, sobre todo porque considero que un marco teórico es fundamental para que la discusión no se pierda en mero discurso vacío. De lo que el artículo dice fundamentalmente, he extraído una primera consideración que veremos en este primer programa en relación al tema de las tecnologías y de cómo la pandemia pues, ha revuelto, digamos, toda la situación educativa, y veremos en qué sentido para bien y para mal. Gustavo Bueno, en el artículo, proponía que la educación es una constelación de muy diferentes partes de Américas contrapuestas entre sí, y entre ellas, en la clasificación, para clasificar estas partes, lo que hacía era, digamos, delimitar como tres apartados, secciones, para poder organizar toda esta constelación tan sumamente oscura, ¿no?, y confusa. En primer lugar, lo que decía Bueno en ese artículo es que la educación engloba, ante todo, multitud de cosas o morfologías corpóreas
tales como edificios, aulas, pupitres, anfiteatros, pero también, y esto es lo que nos interesaría aquí, ¿verdad?, porque las aulas y los pupitres han desaparecido, digamos, de nuestro contexto educativo ahora mismo, y se ha puesto en primer plano pues las grabaciones de vídeo, las grabaciones de audio, las plataformas tecnológicas, etcétera, etcétera. Otra sección, digamos, importante para clasificar todas estas partes educativas serían las acciones frente a los objetos o diseñando los objetos, tanto de educadores como de educandos. Esas acciones serían estrictamente educativas, en una educación siempre reglada, frente a la educación difusa de la cual hablaba John Dewey. Esta educación reglada tendría que ver sobre todo con la cultura subjetiva y no tanto con la cultura objetiva. La cultura subjetiva tendría más que ver con el Ministerio de Educación y, en cambio, la cultura objetiva estaría reducida al Ministerio de Cultura, que también ha dado que hablar. Bueno, y por último estarían las instituciones como tal. Esa educación reglada tiene que tener una organización, de tal manera que Gustavo Bueno cita una orden que permitía asegurar al inspector central de la Tercera República Francesa, desde su oficina de París, en este momento, las 11 horas 5 minutos del día 10 de noviembre, en todos los liceos de Francia, el profesor de gramática francesa está explicando a sus alumnos los pronombres personales de tercera persona. No hace falta que subraye lo lejos que está nuestro Ministerio de Educación en España de llegar a esas pretensiones, ¿verdad? Ni siquiera de rozarlas. Bueno, dicho esto, en esta introducción general, vamos a pasar al tema concreto que nos trae en este primer programa, que es el tema de las tecnologías en la educación y en qué se ha transformado nuestra educación con los alumnos después del cierre de los institutos. Como decía antes, esos artefactos o cosas que pertenecen a la educación, entre ellos ha pasado al primer plano lo que serían precisamente los teléfonos móviles, los archivos adjuntos, los vídeos grabados, las clases en línea, etcétera, etcétera. Y una primera batería de cuestiones que me gustaría plantearos, por supuesto abiertas a que me planteéis otras cosas totalmente diferentes, sería la siguiente. ¿Hasta qué punto la pandemia ha sacado a la luz algo que Gustavo Bueno Sánchez planteaba hace unos días en La Nueva España, donde afirmaba que para ver los cambios de esta pandemia, en general, pues habría que esperar, por ejemplo, hasta que haya una vacuna, pero que los cambios en educación sí serían muy marcados. Y de hecho lo que decía era lo siguiente: lo sucedido ha confirmado lo que muchos ya sospechaban, pero preferían ignorar, que el sistema educativo, salvando sus funciones de mera guardería o de instrumento necesario de domesticación cívica de la cría humana, no se corresponde con la realidad de un presente de televisión, vídeos, internet, intercomunicaciones no presenciales. Muchos centros universitarios son hoy mausoleos casi deshabitados como los antiguos cines. Pues bien, estas palabras coinciden con algunas críticas al sistema educativo que vienen de los llamados youtubers. Para españolizarlos voy a llamarlos youtuberos. Dos de los más conocidos son Jaime Altozano, que se dedica sobre todo a teoría de la música, composición, análisis de obras musicales, y que en un vídeo dedicaba a la educación una crítica bastante feroz titulada Mi horrible experiencia en el sistema educativo. Otro youtubero, José Luis Crespo, tiene una página llamada Quantum Fracture, que en una de sus entradas se preguntaba por qué el sistema educativo no funciona. José Luis Crespo es divulgador científico español, y esto hay que subrayarlo, por lo que en el segundo programa comentaremos sobre las palabras de la ministra, sobre todo hay que estudiar ciencia en inglés. Pues bien, José Luis Crespo comprobó que la divulgación en ciencia, efectivamente, en Internet se da sobre todo en inglés, y quiso contribuir a una divulgación en español. Él tiene pues más de 1,5 millones de seguidores. Hay que tener en cuenta que estos youtuberos poseen cientos de miles de suscripciones y sus vídeos se ven por millones. Su audiencia es mucho mayor y su obra es, por lo tanto, muy potente. Actualmente los profesores, yo me incluyo entre ellos, empleamos en clases algunos vídeos de forma que apoyen nuestras explicaciones, etcétera.
Ahora bien, el potencial de estos youtuberos se puede decir que es mucho mayor y viene dado sobre todo por el interés que tiene la propia plataforma YouTube para integrarse en el ámbito educativo. Por ejemplo, Educa Madrid, que es la plataforma en la cual pues yo me he movido, tuvieron que acudir a la plataforma de Microsoft Teams porque quedaba colapsada. Y además tuvieron que hacer clases, se puede decir, express y muy urgentes para formar a los profesores en la utilización de esta plataforma. Mi instituto, la jefa de estudios mediante, ¿no?, aconsejada por un alumno, utilizó la plataforma Discord, en la cual están dando clases algunos profesores y nosotros estamos haciendo por allí las juntas de evaluación. Discord es una plataforma, por cierto, que emplean los aficionados a los videojuegos. Han saltado también al primer plano aplicaciones como las de Zoom, por la cual estamos nosotros haciendo este programa, o también programas como Edmodo. En mi caso, por ejemplo, habilité a los 2 días del cierre de los institutos, pues tantos grupos como clase en listas de correos. Y aquí viene la cuestión que os quería plantear. ¿Estaríais de acuerdo con Bono Sánchez en que el cambio que se avecina es el de pasar a un primer plano la enseñanza tecnológica frente a las clases presenciales? ¿Era este cambio necesario y lo que ha hecho la pandemia es acelerarlo? ¿Y qué experiencias habéis tenido o conocéis vosotros en concreto sobre las plataformas tecnológicas y este cierre de los institutos? Hablo yo si... Adelante, Enrique. Bueno, simplemente, para empezar, el artículo de Gustavo Bueno, efectivamente tiene cosas que a mí me llamaron la atención, ¿no?, en esta introducción más que has hecho, y lo completa, que es precisamente tener en cuenta, pues eso, ¿no?, que hay una estructura material de personas, material que es la que incide precisamente en lo que es la educación remota, ¿no?, las personas que están implicadas, los materiales, instrumentos, etcétera, ¿no? Y al final, Gustavo hacía un resumen que son de los que a mí más me impactó y me llamaba la atención sobre la necesidad de imponer, entre comillas, ¿no?, una educación, de lo que tú hablabas en español, por supuesto, y una educación común a todo el Estado, ¿no? Bueno, sobre eso vamos a hablar en este primer programa y seguramente también en el segundo. Con respecto a lo que son los instrumentos, yo personalmente, pues evidentemente no conocía tantos como los que estoy conociendo ahora, porque en mi faceta, he de decirlo, pues de profesor en primer lugar, pero claro, de inspector de educación, que he de decirlo porque influye muchísimo en la visión que yo os voy a dar ahora sobre este tema, ¿no? Yo incluso, contestando directamente a tu pregunta, me atrevería incluso a decir que no es posible la escolarización digital de una forma absoluta en las edades que podíamos considerar obligatorias, es decir, entre los 6 y los 16 años, ¿no? Sin embargo, hay instrumentos para educación remota para mayores de edad, para obtener el título de FP, para obtener el título de... A ver, son exámenes, digamos, pero después ellos, a su vez, pueden acceder a cualquier tipo de educación o medio para llegar a ellos, ¿no? Pero realmente, y después hay una formación profesional remota, o online o semipresencial, por ejemplo, que también existe, pero siempre para mayores de 18 años. Y entonces yo establecería incluso una tesis fuerte, yo creo que incluso polémica, ¿no? Y es que la educación remota está mostrando ser online un fracaso. Es decir, esta pandemia lo que ha demostrado para mí es el fracaso de la educación remota. No digo el fracaso de las tecnologías, que las tecnologías son muchas y potentes, ¿no? Pero el fracaso de la educación remota. Es más, estamos asistiendo, a mi juicio, a lo que podríamos considerar una desescolarización momentánea, si queréis, pero que va camino de durar 6 meses, hasta el mes de septiembre que viene, dependiendo cómo empecemos el curso, ¿no? Entonces, la pregunta es, si los alumnos y los profesores y los implicados en
en la enseñanza tuviéramos de una forma mucho más efectiva control sobre las tecnologías, hubiera sido posible que lo que yo entiendo ahora que es un fracaso no lo fuera tanto. Evidentemente, yo volvería a recordar que hay enseñanzas online y semipresenciales en todas las comunidades autónomas y también en el ámbito del Ministerio, Ceuta y Melilla, pero están muy regladas y no están dirigidas a esas edades que yo digo que son de 6 a 16 años, que básicamente pues, son preadolescentes y adolescentes. Los que hemos dado clase y los que habéis dado clase en su momento, o estáis dando clases, sabéis perfectamente las dificultades que supone a mayores educar en esas edades, ¿no? Y entonces yo diría que la enseñanza online es muy útil, y os dejo la palabra, es muy útil si instruimos en edades en las que educar no es tan importante, es decir, más allá de los 16 años, pero en este momento actual, aparte de que los institutos ni los centros están preparados para esta enseñanza, en esas edades en absoluto, ni siquiera en bachillerato. Si alguien quiere cantar las alabanzas de su centro, me parece muy bien, pero sería excepcional. Y yo creo, sinceramente, para rematar esta primera intervención, que estamos ante una desescolarización temporal en la que se está viendo que los instrumentos tecnológicos que tenemos no son los adecuados en absoluto. Y yo diría incluso que de serlos en el futuro, entonces estaríamos planteando un tipo de enseñanza que requeriría una reforma educativa total y absoluta, ¿no? Lo dejo ahí de momento. Muchas gracias, Enrique. Se me había olvidado eso, precisamente, me parece en la presentación, que eres inspector, ¿verdad? En Galicia, si no me equivoco. Sí, yo lo digo porque es que va a ser inevitable que las cosas que yo os vaya a decir, pues muchas de ellas vendrán dadas por la experiencia que yo voy adquiriendo aquí. Y haces bien en subrayarlo, sí. Pues nada, José, cuando quieras. Pues nada, vamos, las cuestiones que planteáis son decisivas. Yo primero creo que habría que, además en la línea en la que se enfoca el artículo de Gustavo Bueno de Educación para qué, y conectándolo con el de Gustavo Bueno Sánchez que comentabais, habría que diferenciar aspectos que son básicos para evitar una confusión que es inevitable cuando se habla en general y en particular de enseñanza. Y para empezar con la etimología, ya sé que, y la terminología, yo sé que a veces puede resultar un poco pesado porque suelo empezar estas intervenciones con estas clarificaciones, pero me parece que si no son indispensables. Enrique lo mencionaba, una cosa es educar y otra es instruir, ¿no? En la distinción que es clásica. Entonces, por eso yo hablaría de un sistema de enseñanza cuya función, y esta es la tesis que por supuesto no es mía, el artículo que comentabais se menciona y es una de las tesis principales de mis últimos trabajos, es la evidencia, que es una evidencia, digo que no es ningún hallazgo original, la evidencia de que la función del sistema educativo es más bien demográfica que de formación. Entonces, claro, hay que establecer bien la función de ese sistema según en qué edades. Es evidente que la moda, que yo creo que es una moda al hilo de la neopedagogía, lo que podríamos denominar neopedagogía o pedagogismo, es una moda que viene ya de hace tiempo, una moda en cierto sentido, es decir, por sus aspectos puramente formalistas, quiero decir. Eso no quiere decir que no haya recursos tecnológicos de mucho provecho aplicados y adaptados a las distintas necesidades escolares, pero una cosa es eso y otra cosa es bueno, el intento por imponer sistemas informáticos que van paulatinamente sustituyendo y deslegitimando la labor del profesor, que en el fondo es lo que late ahí, ¿no? Y ¿cómo decir? Los rudimentos de disciplinas académicas que necesariamente, y mucho más por cierto, en edades más, en las primeras fases de formación de los alumnos, que requieren lectura y escritura. Entonces, yo es lo primero que diferenciaría. Por eso,
en efecto, yo creo que la pandemia ha sido tan devastadora que ha puesto al desnudo las miserias del sistema educativo, porque precisamente se ha puesto frente al espejo la situación que nadie imaginaba, que es que el sistema educativo diseñado para contener a esas bolsas de población en edad prelaboral, pues ha dejado de tener esa función. Entonces se ha tratado de sustituir, como buenamente en efecto se ha podido, con las herramientas tecnológicas que disponemos, pero obviamente no es la función para la que está diseñado, sobre todo en primaria y en secundaria principalmente. Vale, muchas gracias. Hay algunas cuestiones que ya me hay casi adelantado y contestado. Gustavo Bueno, en el artículo de Educación para qué, ensaya la posibilidad de reorganizar el material educativo a través de los 3 ejes del espacio antropológico. El eje circular, que tendría que ver con las relaciones de unos sujetos humanos con otros sujetos humanos, ¿verdad? Y que llevaría a la pedagogía humanista, que efectivamente es la que se ha entronizado últimamente en España, en una línea, ¿no?, de tradición desde el krausismo y de otras figuras, pero que básicamente es la que ha asimilado no solamente el Partido Socialista, que sí, que fundamentalmente, sino en general todo el Ministerio de Educación español y se podría decir que incluso a nivel planetario casi. Pero de luego en España, claramente. Una cuestión que a lo mejor ya me habéis contestado en parte era plantear cómo, igual que en el mito de la cultura, Gustavo Bueno señalaba cómo la deshumanización suponía un elemento beneficioso en cuanto que era subrayar el componente objetivo de la cultura, ¿no?, que envuelve a los individuos mucho más allá de ese psicologismo que tú, por ejemplo, José, también criticas en tus obras, ¿no? Todo el tema de los afectos, el cuidado, el tema de la felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Como, de hecho, yo en parte veía como beneficioso esta especie de distancia de profesor-alumno, sujeto-sujeto, para centrarse en el producto, en el objeto. Por fin, ¿no?, ahora te llega el material y lo puedes analizar. Incluso, además, alejándote de estos grupos atributivos de las clases, donde te molesta el ruido, pero no solamente el ruido ambiente, que también, sino también el hecho de que veas gente despistada, que no atiende, etcétera, ¿no? Y además, tú lo señalabas bien, el profesor de la trinchera, ¿no?, cómo los mejores alumnos son los que eran los grandes perjudicados en estas clases, ¿no?, donde era casi imposible pues impartir doctrina, ¿no? Cómo, digamos, yo lo que veo ahora es cómo el perfil del alumno queda como más decantado, independientemente de los defectos que pueda tener, gracias precisamente a este nuevo tipo de relación. Lo dejo ahí, ¿no?, a ver cómo lo valoráis. Luego, por otro lado, otro tema en relación, digamos, a este eje circular, es que se está hablando mucho por parte de los institutos, también del Ministerio de Educación, etcétera, que hay que tener mucho cuidado con la brecha social, ¿no? Hay que tener cuidado con los alumnos que están desconectados, que no tienen los medios que tienen los demás alumnos. Y yo creo que, como tú bien has subrayado, en el fondo lo que ha hecho la pandemia es sacar a luz la podredumbre que ya tiene el propio sistema educativo, porque la brecha social ya está ahí. Y los profesores los comprobamos directamente en las clases, desde alumnas que tienen que cuidar a sus hermanos porque su madre está trabajando mañana y tarde y no puede, por ejemplo, atender a la hermana pequeña, ¿verdad? Y lo de la brecha tecnológica es, en el fondo, el reflejo de la pura brecha social que se puede plantear luego en el segundo programa, ¿no? El Ministerio de Educación no solamente, en general, consejerías, no solamente no ha paliado, sino que ha fomentado. Y esa brecha social, en realidad, no solamente está ahí, sino que se ha fomentado. Y me parece un poco hipócrita, ¿no?, esa especie de, cuidado, la brecha tecnológica, contactar con esos propios alumnos, independientemente también de la condescendencia, desde luego, que se tiene por parte muchas veces de los institutos y especialmente por supuesto, lo del Parlamento de Orientación. En concreto, yo la experiencia que tengo este año en el instituto es que nos avisaba, ¿no?, la orientadora, no sé si es por mi especialidad, pero, por favor, ahora es cuando precisamente no hay que dar importancia a los contenidos. Esta es la paradoja que yo quiero que veáis. Que, por un lado, la tecnología nos permite como una mayor objetividad, ¿verdad? Pero, por otro lado, dice, no seáis objetivos,
porque eso es injusto, que además la contradicción entre ser benevolente y ser justo, ¿verdad? Y los departamentos de orientación sobre todo, pero por supuesto las directivas apoyando este tipo de ideología, pues que cuidemos efectivamente a los alumnos, ¿no? Lo dejo en el aire esto. Luego, si queréis, luego hablamos del eje radial, si queréis, en torno al tema de la ciencia, etcétera, etcétera. Pero comentadme qué pensáis sobre todo esto. Por seguir el orden que estábamos circular, ¿no? Que hacíamos un orden circular. Pues, a ver, empezaría por la brecha social. A ver, la brecha social, estoy completamente de acuerdo contigo, Rufino. La brecha social ya existe, porque hay una sociedad ya que está ahí y que la pandemia pues, simplemente está interactuando con lo que ya tenemos, ¿no? No hay efectivamente alumnos que no tienen medios, o hay simplemente alumnos que no tienen ganas, o hay alumnos que los datos móviles pues, no son suficientes o que de repente se descoyunta todo. Pero realmente la brecha social ya existe, como tú bien decías, en la propia escuela, en la propia clase, ¿no? Yo me centro de nuevo en lo que hablaba y que puntualizaba también José, que es sobre esa diferencia conceptual entre lo que es educar, lo que es instruir, ¿no? Es decir, realmente en las aulas ya hay esa brecha, ya hay lo que se llama habitualmente y técnicamente diversidad. Todos los profesores cuando entran en el aula saben que hay alumnos con dificultades, algunos con más dificultades y hay niños con necesidades educativas especiales, que es otro tema muy delicado pero muy interesante de hablar, que lo haremos supongo en su momento, y otros niños que simplemente lo que se llama apoyo educativo, conceptos que todos vosotros conocéis, ¿no? Evidentemente esa brecha social existe y es lo que la LOE quiere, digamos, de algún modo evitar a través del famoso concepto de equidad, ¿no? No de igualdad, el famoso concepto de equidad. ¿Cómo conseguir la equidad? Bueno, la brecha social en el aula va a existir siempre. Y eso es lo que hace difícil precisamente la brecha social y también la diferencia de asimilar los contenidos de los diferentes alumnos, que no es igual en todos, no todos tienen esa misma capacidad. Y después hay una cuestión también que yo creo que, hablando de las diferencias, hay diferencias incluso entre las propias comunidades autónomas, significativas incluso cuando se coge el informe PISA, ¿no? Que se dice que 30 puntos pues es un desfase de un año, y entonces tú coges, por ejemplo, Ceuta y Melilla, que claro es muy significativo porque allí hay una mezcla de culturas muy diferente a la que hay en la península, y coges otra comunidad que esté en el medio, ¿no? de puntuación, y a veces te encuentras pues diferencias de puntos de hasta 2 años de diferencia dentro del mismo estado, ¿no? Curiosamente, unido a una idea progresista, defendida por los progresistas, por el partido, los partidos que sostienen el gobierno, una idea que lo que establece es que no puede evaluarse el sistema educativo, que yo sé que también es otra cuestión polémica, ¿no? Pero claro, si yo no, por ejemplo, la próxima reforma que se está preparando o que está cocinando CELA, que no sé cómo va a terminar esto, porque cada día va a tener ideas nuevas, pues en sexto de primaria y en cuarto de la ESO la evaluación sería muestral, es decir, no haría evaluación de qué es lo que han alcanzado todos los niños en un momento determinado en todas las escuelas, ¿no? Pero claro, si tú no evalúas el sistema cuantitativamente, objetivamente, con todo lo que eso supone, tú tampoco puedes saber dónde incluir ese dinero que necesitas para llevarlo ahí, o sea, dónde llevar ese dinero. Es decir, no puedes decir, queremos, lo que siempre decía, no, queremos más dinero para la educación. Yo lo oía muchas veces en gente pues en Podemos, que tenían una serie de tertulias y tal, pero si vosotros mismos estáis impidiendo el hecho de que haya una evaluación sobre los elementos comunes, estás dejando esos elementos troncales comunes a las comunidades autónomas. Y así está pasando en Cataluña, que hacen lo que les da la gana. Es decir, en historia cuentan la historia como la quieren y sin sonrojo ninguno, por ejemplo. Y entonces yo vuelvo al artículo de Educación para qué, donde al final decía sabiamente, ¿verdad? Decía sabiamente, pues que, a ver, tiene que haber un poder político que de algún modo
se imponga para determinar efectivamente la dirección de esa educación, porque si no lo van a determinar otros a su manera, ¿no? Y yo solo quería hacer un apunto sobre el objetivo, ¿no? Efectivamente, y de esto José sabe mucho, lo sé, porque lo he podido leer sobre todo en su último libro, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con los objetivos, claro, esto viene de Estados Unidos desde el año 18, con un informe que había sobre secundaria donde lo que primaban eran las emociones, ¿no? Frente al currículum, frente a los contenidos, ¿no? Evidentemente, claro, en esta situación actual de pandemia, tal y como están las cosas, dar los contenidos es un poco heroico, porque si veis a los profesores, pues lo sois, yo lo veo, a los profesores cómo dan las clases o cómo intentan dar las clases, y la desconexión tecnológica y la desconexión en este momento para mí es muy grande. Por eso hablo de desescolarización, vamos a llamarla temporal, pero los contenidos en condiciones normales son esenciales, son absolutamente esenciales. Si no va a ocurrir lo que está ocurriendo con esta chica Greta, que es esta virgen niña que han convertido pues, en una sabia, entre comillas, del cambio climático, cuando tiene, no sé si 15 o 16 años, y dudo mucho que tenga conocimiento suficiente de biología y de química para llegar a ninguna conclusión de ese tipo. Sin embargo, la ponen como ejemplo, sin ningún sonrojo, con el presidente, el director general de la ONU allí delante, escuchando a una niña que es posible que tenga algún tipo de dificultad a mayores, ¿no? Obsesiones, pues como por ejemplo la del cambio climático, es posible que sea Asperger, por lo que yo he visto, y realmente, pues de repente la intuición, es decir, la subjetividad prima sobre los contenidos. Y además la han convertido en un icono, lo cual a mí me avergüenza y me abochorna, sinceramente. Sí, bueno, todas esas cuestiones están, yo creo que confluyen precisamente en el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es, aunque por supuesto los referentes, ¿no? Las influencias conceptuales o teóricas vienen de muy lejos, se pueden rastrear incluso en la tradición rusoniana, sobre todo los epígonos rusonianos, más centrados en el ámbito de la enseñanza, pero es cierto que eso eclosiona cuando cambia, cuando hay una mutación demográfica, geopolítica y tecnológica a cierta escala, y eso yo creo que cambia la función de los sistemas de enseñanza, como estamos diciendo. Entonces, quiero decir, no es un simple capricho que empiecen a pasar al primer plano los afectos y las emociones con todo lo que eso arrastra, sino que pues es, digamos, el horror vacui, ¿no? Se deja de tener una función, entonces pasa a ser ocupada por otra. Y esa otra, al no ser la instrucción o la formación técnica, académica y científica, pues es necesariamente el conglomerado más o menos viscoso de los afectos y de los sentimientos o lo emotivo, ¿no? Lo emocional. Pues una situación como la que vivimos es tan interesante, pero yo creo que hasta cierto punto, de manera sorprendente, lejos de haber reducido a su mínima expresión el componente emotivo y digamos, personal, casi lo ha aflorado más. Es cierto que hay determinados casos en los que evidentemente el ruido y las influencias de los semejantes ha podido beneficiar a algunos alumnos que aislados en su habitación, etcétera, han podido rendir mucho mejor de lo que rendían en una clase en la que estaban completamente despistados, pero para eso hay un aspecto muy importante, y esto tiene que ver con lo de la brecha, claro, y es que tengan el respaldo familiar adecuado, porque cuando falta no hay mucha diferencia realmente, ahí es donde se produce lo de la brecha. Lo que creo que es evidente es que con un sistema educativo de calidad objetiva, esa brecha, tanto socioeconómica como ahora mismo tecnológica, sería muchísimo menor. Es decir, cuanto más sólido, más de mayor calidad objetiva sea un sistema educativo, evidentemente aquellos con menos recursos van a tener más posibilidades de salir adelante. Y una situación como esta habría tenido un impacto menor en ellos. Esto me parece que es una de las cuestiones centrales y que tiene que ver entonces también con estas cuestiones que comentamos. Digamos, al tener la centralidad, la parte más subjetiva, psicológica o emocional,
por supuesto, los contenidos objetivos pasan a un segundo plano. Entonces, como los departamentos de orientación son en el fondo los gestores y casi podríamos decir los comisarios políticos o los que detentan el sacerdocio de las emociones, pues por mucho que no tengas ya relación, digamos, física con tus alumnos, por la mediación administrativa y jerárquica se te imponen esas medidas correctoras de las posibles veleidades intelectuales que uno pudiera tener. Y sin embargo, lo que yo creo que se está revelando es que precisamente, y sobre todo, volvemos a lo anterior, ¿no?, a lo de las edades, en edades más jóvenes, el trabajo del profesor es esencial porque es un trabajo operatorio, porque es que tienes que trabajar en espacios, con relaciones directas con alumnos en el que en efecto tú ves sus reacciones, puedes atajarlas de manera más inmediata. Entonces, la ilusión tecnológica, utópica o de ciencia ficción de que el profesor es simplemente un mediador, un entertainment, por utilizar el anglicismo, ¿no? Es decir, un facilitador, es una expresión que también se utiliza, ¿no? Porque al fin y al cabo los contenidos ya los toman de Google, que eso se lo da en efecto Google o Microsoft o las grandes multinacionales tecnológicas. Yo creo que eso también se está revelando, al menos los que lo tienen que vivir, y me imagino que muchas familias también, se está revelando como un puro humo, claro. Sí, precisamente al hilo de tu intervención, José, me estaba acordando yo ahora de este texto de Platón, donde critica, claro, la nueva tecnología en la época de Platón era los libros, claro, frente a la discusión oral. Entonces, es verdad que cada vez que se plantea un nuevo reto tecnológico, pues es verdad que se nos tiende a dividir a los apocalípticos y los integrados, ¿no? A los reaccionarios conservadores o a los vanguardistas. Y no se permiten matices, que es lo que estamos intentando efectivamente hacer aquí, ¿verdad? A Platón se le podría ver, a través de Sócrates, como un reaccionario al criticar los textos escritos, pero al hilo de tu intervención, claro, el matiz de la crítica de Sócrates, diciendo yo no puedo preguntarle a un texto, ¿no?, cuando tengo una duda. Y aquí se ve claramente en la situación en la que estamos con los alumnos, ¿no? También, ¿no?, la interpretación de Platón iba a saber la interpretación que van a hacer de mis textos sin que yo pueda controlarlo, ¿no? Se van a malinterpretar, manipular, y eso tiene mucho que ver con las redes sociales, ¿no? De cómo, pues, un tuit inmediatamente se malinterpreta, se hace una resonancia inmensa, se saca fuera de contexto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, por lo tanto, pues, ahí la presencia, como habéis dicho vosotros, es fundamental. La presencia directa del profesor para aclarar, para centrar, para orientar, etcétera. Sin salirnos del eje circular, una cuestión, al hilo de lo que habéis planteado también, sería la relación que mantenemos ahora con los alumnos a través de qué conocimientos tienen ellos de las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, hasta qué punto, pues, esa famosa generación que había nacido en lo digital, ¿no?, pues era muy ducha en esto, y se comprueba aquí que no. Sin quitar tampoco la parte de los profesores, porque yo también me tengo que poner las pilas respecto a todo el tema, ¿verdad? Pero lo que compruebo yo en los alumnos es lo de archivo adjunto, es muy difícil para algunos. El renombrar, y de hecho es un tema crucial, ¿no? Como me lo comentabas tú aparte del programa, ¿no? Cómo nos ha convertido en administradores este nuevo contexto educativo. Ya la burocracia nos inundaba, porque un gran tanto por ciento de las horas que empleamos, y que no son las más visibles tampoco, es la organización que tenemos que hacer de papeleos, entrevistas con padres, relleno sobre todo de programaciones, reprogramaciones que tienes que modificar, etcétera, etcétera. Pero ahora el elemento administrativo es tan abundante que yo puedo decir que he dedicado un mes a clasificar los archivos que me enviaban los alumnos, porque tenía que renombrarlos. Y simplemente era una lista de correos. Yo personalmente lo que hice fue abrir a los 2 días una lista de correos en Google, en grupos, fui subiendo material, etcétera, pero los alumnos no sabían cómo participar en un debate en grupo. Yo, mira, la doble flechita para que salga en grupo. Algunos, en cambio, otros me mandaban, no, esto no me lo envíes en el grupo, envíamelo a mí personalmente.
Luego, por supuesto, que han corrido por ahí memes muy divertidos, ¿no? Sobre cómo todos los alumnos se llamaban docs XX1102 y cómo tenías que renombrar los archivos. Con lo cual, un mes entero y luego, además, corrige. Entonces, a la hora de explicar, de dar contenido, etcétera, se acerca a cero el tema. Y que me comentarais también qué experiencia habéis tenido y cómo lo veis también vosotros eso, ¿no? Sobre todo por el tema de que seguramente a lo mejor eso se podrá corregir pues en el futuro, ¿no? Y quizás, ¿no? Habría que plantearse, también había un meme irónico, ¿no? ¿Qué ha hecho el TIC hasta ahora, ¿no? En los institutos? ¿Qué enseñanza tecnológica se ha dado? Y efectivamente, decía creo que Enrique, que el instituto que presuma de alta tecnología, pues habrá que hacérselo mirar, ¿no? De hecho, además, yo tengo una compañera que está claro, el problema de la educación en los institutos es que funciona a base de lemas publicitarios. Y además se mete mucho con la educación privada, etcétera, de la pública, pero en el fondo, al final, los propios institutos se han convertido en competidores unos de otros, en los cuales mientras más salidas haya ante el instituto, mientras más bilingüismo, trilingüismo haya, mientras más tecnología, mejor. O cuales los institutos han tenido que adornarse con el bilingüismo, pero no hace mucho, antes del bilingüismo era lo de la tecnología. Y efectivamente hay una compañera que está en un instituto tecnológico, pero que ha tenido unos problemas inmensos para que los alumnos accedieran a las diferentes plataformas, ¿no? Y esa educación tecnológica, claro, ¿tecnología para qué? También habría que preguntar, ¿no? En cuanto a que esa tecnología, pues sí, de muchos videojuegos, tablets, etcétera, pero una tecnología adecuada a nivel de una educación reglada, desde luego, no se ha impartido. Y tenéis toda la razón también al decirlo de la escritura y la lectura, en cuanto que yo, por ejemplo, acabo de hacer una prueba hace nada, ¿no? Y uno de los críticos, uno de los youtuberos que os comentaba antes, lo que comentaba era ¿por qué en un examen no se deja consultar? Yo en la vida cotidiana, un médico cuando va a operar puede consultar al compañero, ¿no? O puede consultar una enciclopedia, etcétera, y tiene toda la razón, ¿no? Pero claro, para consultar tienes que saber previamente qué quieres consultar. Y yo, como digo, hasta para copiar hace falta cierto arte, cierta artesanía, dónde copiar, qué seleccionar, etcétera. Y en esta prueba, digamos, a medida de examen, pues una de las cosas era hacer un pequeño ensayo sobre Sócrates y los sofistas. Pues ya me he encontrado varios alumnos, todavía no tengo tiempo para corregirlos, diciendo, profe, esta pregunta es la que más difícil me ha resultado, pero otros ni siquiera la han contestado, ni siquiera han hecho el esfuerzo de decir, bueno, voy a hacer una pequeña redacción de esto, aunque sea, no, ni siquiera, lo cual lo confirma eso que decís, ¿verdad? Porque es verdad que lo de la crítica a la memoria está muy desgastado, que sí que es verdad, exámenes solamente de empolle y de soltar deberían pasar a la historia, pero pruebas donde tú efectivamente veas el contenido que ha asimilado el alumno, eso es fundamental, porque luego efectivamente la consulta, como digo, se va a realizar en función de esa información que previamente tengas. De ahí la memoria al estilo platónico, también, ¿verdad? La anamnesis que tienes que realizar para luego efectivamente utilizarla de forma prudente, tanto en la acción práctica, ética, como a nivel también de conocimiento científico. Adelante. Pues mira, en relación, porque has tratado varios temas, bueno, por empezar un poco, en la educación, en esta educación online, que para mí no es educación online, vuelvo a decir que esto es escolarización, es un desastre en general, lo que se demuestra también es la necesidad del vínculo socrático, ¿no? El vínculo socrático es el vínculo de aquella persona que en medio de te hace las preguntas adecuadas para ver cuáles son tus respuestas y te va dirigiendo, de algún modo, hacia donde él quiere, evidentemente, porque no es una relación entre iguales, es una relación donde, en principio, quien tiene la capacidad de dirigir, de amaestrar, como suele decir, que eso es muy raro, es una palabra muy poco usada, pero que es de culturizar, llamarlo como queráis, es el profesor, ¿no? Entonces, el vínculo socrático en este momento está roto. José tiene razón en una cosa, y es que, evidentemente, hay niños que por su familia, es decir, tienen un acceso a un ambiente, a una atmósfera de trabajo y a unos medios que pueden suplir, en cierto modo, las deficiencias en las que nos encontramos. Y tiene razón en otra cosa, porque sí que lo he comprobado,
que hay incluso niños que este parón, no voy a llamarlo tecnológico, pero casi tecnológico, les ha permitido también trabajar con más sosiego y más tranquilidad a un ritmo al que no podrían trabajar si estuvieran en el colegio, ¿no? Porque el colegio tiene unos ritmos que no tienen por qué coincidir con los ritmos madurativos. Entonces, tengo claro que este vínculo socrático se ha roto. Es decir, las tecnologías en el límite son un instrumento utilísimo, pero, por ejemplo, con una educación semipresencial o una educación online, por ejemplo, para hacer un ciclo de FP, por ejemplo, pues evidentemente tú no necesitas ser educado ni dirigido en la educación, en hábitos, etcétera, por tu profesor. Tú quieres que objetivamente aparezcan allí pues una serie de preguntas que tú puedas elaborar. Incluso puede suceder que el propio operador, que es el profesor, desaparezca en algún momento y quede diluido completamente en la propia plataforma. Digo que momentáneamente, no digo que sea una cosa inmediata, sino que momentáneamente de repente tu profesor ya no lo veas y te quedes simplemente con que alguien ha corregido automáticamente este examen, las preguntas que yo he hecho, y sin embargo hay un mínimo de vínculo socrático cuando tú tienes que mandarle un correo porque tienes que escribir. Lo que tú decías, Rufino, es decir, la escritura o el preguntar es una cosa necesaria, ¿no? Entonces, aún así, puede suceder que en ese tipo de enseñanzas, a ver, yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en los niños Vulcano de Star Trek. Ya sé que es un poco extraño, pero en la película de 2009, pues esos niños, por su propia naturaleza, están en una serie de burbujas, que son una especie de hueveras, ¿no? Que son así semicirculares y llenas completamente pues, de unas pantallas, ¿no? No hay ningún profesor. Es decir, los niños vulcanos, además, no tienen intuición, no tienen juicios intuitivos, ¿no? Como decía para Hume, que la empatía y la intuición es fundamental. Lo que tienen son juicios exclusivamente racionales. La cuestión es que despegar lo intuitivo o no racional de lo racional, para mí no es posible tampoco, porque son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Lo que bueno llamaría incluso conceptos conjugados, no sé, como son conceptos dialécticos, ¿no? Entonces, no es posible. Los niños vulcano son unos niños que es lo que decía José, son rusonianos. Es decir, o lo que decía Dewey, ¿no? Que decía, no, si tú vete dándoles que las estructuras neuronales van ya cogiendo todo y lo van a aprender. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué entonces fuimos geocentristas durante tanto tiempo y no heliocentristas? Porque claro, si nuestra estructura es isomórfica, neurológica, con la realidad, pues simplemente la realidad tiene que desvelársenos, ¿no? Y la realidad no se nos desvela con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque es necesario un esfuerzo, es necesario un vínculo socrático, que tiene incluso connotaciones sociales, porque no es lo mismo un Platón, un Sócrates del siglo V, que ese mismo Sócrates ahora mismo en las aulas. Y eso, por ejemplo, yo creo que es importante. Entonces, los niños vulcanos son niños ideales en el límite. Es decir, el naturalismo, por su propia naturaleza en el límite, es absurdo. Yo no diría que es utópico, yo diría que es distópico. Porque, entre otras cosas, los niños vulcanos no hay variedad genética en ellos. Es decir, son todos superdotados, lo cual supondría una eugenesia que no es aceptable moralmente en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo, hay unos contenidos que son necesarios y esos contenidos son los que hay que trabajar. Es decir, hay que trabajarlos en primaria, tienes que usar mitos para explicar, por ejemplo, el heliocentrismo, porque que yo sepa nadie ha visto al Sol, a la Tierra alrededor del Sol, no, nadie lo ha visto, tienes que dibujarla, ¿no? Y deducirla de los movimientos planetarios que puedan existir, pero se lo tienes que comunicar así, es la forma que tienes de comunicárselo. Según vas creciendo y vas viendo física superior, pues ya entras en otros procesos de abstracción. Pero esos procesos de abstracción, aunque influye la intuición para ciertos descubrimientos y cierto don natural para las matemáticas, que no todos tenemos, sin embargo, requiere un esfuerzo, un trabajo y unos contenidos. Esos contenidos, aún en el límite, digamos, de los niños vulcanos que podían estar en su casa, ¿no? Podemos conseguir niños vulcanos entre 6 y 16 años que estando en su casa al máximo tope con la tecnología, lo que decía al principio, que puedan obtener la máxima obtención de beneficio de sus clases. Yo vuelvo a decir que no.
yo diría que sería, porque ahora la ministra tiene una ocurrencia interesante, que es que a partir de septiembre la mitad de las clases serán online y la otra mitad los problemas organizativos y de modificación de una ley orgánica son de tal calibre que ya me gustaría a mí cómo lo van a hacer, ¿no? Pero a lo mejor de eso podemos hablar en el siguiente programa. Pero sinceramente, aún así, en ese límite ideal, yo creo que no es posible la educación online, al menos en estas enseñanzas, a mi juicio, ¿no? Y, bueno, es lo que quería deciros a tenor de lo que tú comentabas, Rufino. Sí, yo creo que hay algo que hila, bueno, estamos hablando de ello precisamente, pero bueno, hay algo que cose todas estas cuestiones, que es ese vuelco que se produjo en la escuela, porque eso, digamos, se dispara en el ámbito de la centralidad de los afectos y eso, por lo tanto, tiene como consecuencia que la escuela cada vez más se haya convertido en una suerte de espectáculo, una pura pantalla, ¿no? En el que importa mucho más el decorado que realmente el fondo. Es un formalismo en el que los contenidos se han ido vaciando, debilitando o incluso evacuando. Y entonces, claro, ahí emerge, digamos, ¿no? Emerge la figura idealizada del niño. Es lo que comentaba Enrique antes con la figura de Greta, que a mí me parece de lo más sintomático, muy, muy ejemplar, ¿no? de los tiempos que vivimos, porque precisamente ahí se mezclan, digamos, las secularizaciones de viejos cultos, ¿no? que se objetivan bajo nuevas formas, bajo nuevas variantes, la efebolatría, vamos, el culto a la juventud, esa pureza del niño inocente que precisamente los rancios, casposos profesores de viejos sistemas educativos corrompen. Va unido también, claro, a lo de la creatividad, ¿no? Esa es una trampa muy curiosa, además, en la que concurren las cuestiones de las nuevas tecnologías, ¿no? Es poner la creatividad como si fuera, pues eso, un abstracto trascendente y metafísico antes de los contenidos, cuando precisamente es al revés, lo decía Enrique en el ámbito de la física ahora mismo, ¿no? Precisamente cuando tú tienes un grado de conocimiento muy, muy desarrollado, cuando puede entrar en juego el aspecto más imaginativo o intuitivo, pero claro, con un bagaje que como digo, en las escuelas posmodernas se invierte, ¿no? Y esto desemboca obviamente en el tema de los nativos digitales, ¿no? Como si, digamos, ese culto a la juventud hubiera llegado ya hasta el extremo de incluso considerar, había que encontrar algo en lo que los niños fueran mejores que sus profesores, ¿no? Que supieran más. Bueno, pues en el uso de los dispositivos electrónicos, ¿no? Y entonces ahí se formó el mito del nativo digital. El nativo digital es un usuario digital, que lo que es prácticamente ágrafo para su desgracia, porque ya apenas está acostumbrado, hablo por supuesto en general, porque esto, claro, se descuentan las élites en una escuela en la que precisamente un sistema en el que ha acentuado esas diferencias o brechas, por utilizar la metáfora de moda, ¿no? Entonces son simples usuarios de dispositivos digitales que ni siquiera son ya el ordenador. Esto hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Como muchísimo tablet, pero desde luego son móviles. Mis alumnos prácticamente se conectan a mis clases y envían casi todos sus trabajos utilizando el teléfono móvil, lo cual produce genera muchos problemas en determinadas plataformas que están diseñadas precisamente para trabajar con imágenes, documentos en PDF, etcétera, que no lo hacen viable, no lo hacen ágil, ¿no? Y la conclusión, como también apuntaba Rufino, es esta, que el profesor acaba invirtiendo necesariamente mucho más tiempo en labores de administración, cuando no es de simple búsqueda de trabajos en un laberinto de mensajes de correo, y eso tiene que ver, yo creo que también con la deslegitimidad o la pérdida de autoridad del profesor, al perder su función docente y haberse visto debilitado, ¿no? Esa autoridad a escala social, pues ¿qué nos queda? Pues nos queda hacer de burócratas, claro. Bien, para concluir este programa, comentaros algo precisamente sobre el eje radial que nos va a servir para enlazar inmediatamente con el programa siguiente, que quiero que analicemos con detalle esta respuesta de la ministra de Educación cuando le hicieron una pregunta, la única pregunta espontánea que le hicieron, y que ya contestó, que estudien ciencia e inglés.
Pues bien, en el eje radial se mueve, como sabéis, lo que es el conocimiento científico de la naturaleza, ¿verdad? Y otros compañeros en teatros críticos anteriores han hecho una muy buena crítica de cómo no existe la ciencia universal, sino que existen categorías muy dispares, ¿verdad?, que entran incluso en contradicción. Cuando estudia ciencia, ¿el qué? El sistema solar, las estructuras químicas, la biología, etcétera. Y cómo incluso en la pandemia, eso lo han analizado muy bien algunos compañeros, en el último número del Catolepas, en el cual tú has participado también, José, y de hecho, además, bueno, hay un material ahí inmenso, a mí me queda por leer el 80% todavía, porque estoy reclasificando archivos, como sabéis, y respecto a esto sí que me gustaría subrayar no tanto lo que ya han tratado otros compañeros, sino cómo, voy a leer un texto de Gustavo Bueno sobre este tema, cuando dice: cuando en nuestros días democráticos tantos sociólogos, tantos politólogos, tantos políticos, ministros de educación, por ejemplo, proponen como fin último de la educación la llamada sociedad del conocimiento, ¿acaso no están apelando de nuevo a ese ideal especulativo que cree haber encontrado por fin su forma práctico-positiva de expresión en la información universal que puede servirnos de guía para urdir planes y programas enciclopédicos susceptibles de ser asignados como tareas capaces de justificar a cientos o a miles de profesores o investigadores científicos, sobre todo, esto es lo que quería subrayar también en este programa, cuando estos se encuentran interconectados en una red o en una web, molestaría una real comunidad, no una mera colectividad de trabajadores de la enseñanza o de la investigación. Ahora, claro, en esa red parece que estaríamos compenetrados, ¿no?, con los alumnos, en esta sociedad del conocimiento, que nos sacaría incluso en el futuro, de ahí las palabras de la ministra, ¿no?, ese futuro que siempre está como una idea aureolar, ¿no?, donde se van a solucionar pues todos los problemas, y las limitaciones se verán, lo decía muy bien Enrique antes, en el dinero, y de hecho se ve también lo de sanidad, es decir, cómo desde el gobierno y los progobierno han criticado, por ejemplo, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, la Consejería de la Comunidad, y en concreto los recortes de sanidad, cuando también se han hecho recortes por parte, por supuesto, del gobierno, pero no se les llama así. Y sobre todo a lo que voy es que el problema no sería el dinero a invertir aquí, en ese conocimiento universal. Por mucho dinero que se invierta en sanidad, bueno, uno podría estar más o menos preparado, pero en el sistema sanitario tú no puedes invertir un montón de dinero para una posible pandemia, porque entonces se lo estás quitando a otros pacientes de otras enfermedades. Y al mismo tiempo también se lo estás quitando a otros sectores económicos, sociales, jurídicos o políticos de igual o de mayor importancia en una sociedad, digamos, que camina más o menos a un nivel de medio, ¿no?, donde no esperas este tipo de problemas tan globales y tan bestiales. Gustavo Bueno terminaba el artículo diciendo, esta parte diciendo: es cierto que estos planes y programas enciclopedios son prácticas inviables, aunque no fuera más que por razones económicas, pero esta inviabilidad será considerada como transitoria. Y eso es lo que yo veo en cierta ideología que envuelve, de alguna manera, a muchas nematologías que hay hoy en día, de decir, hay que invertir más dinero. Invirtiendo más dinero en educación y sanidad se resuelven todos los problemas. En esta sociedad K, ¿verdad?, esta sociedad aureolar, pues llegará a encontrar en cada momento los medios necesarios para superar las limitaciones coyunturales. Pues bien, lo que quería, para terminar ya justamente este programa, era cuestionar precisamente esta nematología tan abundante, ¿no?, en la situación actual, y que cerréis como queráis en alguna cuestión que sea de vuestro interés y que no se haya tocado todavía. Pues yo usaría el hilo argumental que tú has utilizado hablando de Gustavo Bueno, porque me vino a la memoria algunas de las clases en las que, estando con Gustavo Bueno, se planteaba el tema de las dos culturas, ¿no?, el famoso libro de Snow, el de las dos culturas, ¿no? Y uniéndolo un poco a lo que tú dices sobre la inversión. Vamos a ver, hay una cosa para mí clara, y es que lo que tú has dicho es obvio. O sea, la pandemia es un punto álgido en el que en un momento dado se necesitan frente a 100 camas, 200, porque de repente el número de pacientes ha aumentado con necesidades de respiradores, ¿no? Bien. Pero
lo normal en una sociedad es que eso se normalice, digamos, o la tendencia es a que se normalice, a evitar ese tipo de cosas en lo posible, eso es otro tema aparte. Lo que no puedes es preparar a una sociedad para una pandemia teniendo, por ejemplo, 300 camas de UCI vacías, porque lo que estás es tirando el dinero, ¿no? Entonces, lo que dicen ahora los médicos, así de repente, queremos más dinero para la primaria, para la atención primaria, queremos más dinero para la UCI. No, lo que tenemos es que organizar bien los recursos de tal modo que tengamos los necesarios conforme a las circunstancias, ¿no? Y que no se trata solo de... Y que después ahí las cuestiones, enlazando con bueno, son cuestiones ideológicas en muchos casos, porque evidentemente una respuesta de ese tipo para decir, no, es que hay que estar preparados para eso, es una respuesta ideológica, no es una respuesta técnica. Y no es una respuesta dentro de lo que es un buen ajuste y una buena gestión administrativa, ¿no? Pero es que hay una cosa, en lo que tú decías, que creo que es importante, yo quería terminar con esto, porque la educación ha cambiado muchísimo en lo que son las materias, ¿no? Y se ha dado mucha importancia a los idiomas, que yo también se la doy por razones obvias. Se ha dado importancia a las matemáticas, pues evidentemente, a mí me gustan las matemáticas, aunque no sea lo mío, y la física, porque tiene un interés sobre cómo conocer ciertas facetas del mundo. Pero, por ejemplo, la gente no es capaz de ver y la importancia que tiene que un niño sea educado en el aula, por ejemplo, en latín y en griego, es decir, que pueda traducir y que sepa traducir latín y griego y que pueda incluso incorporar a sus conocimientos la dificultad de traducir ciertos autores, ¿no? Yo recuerdo, y aquí tengo dos recuerdos, uno para Gustavo Bueno y otro para Santiago González de Escudero, ¿no? Gustavo Bueno decía, vamos a ver, hay una cosa que son las ideas y otros son los conceptos categoriales. Los conceptos categoriales, las categorías científicas, entran dentro de unos círculos que son las propias ciencias y tienen su estructura interna. Pero quien organiza, quien le da el dinero al científico, nunca es, en principio, el científico. A lo mejor es el que estudió latín, ¿no? Los que hacen las revoluciones son burgueses con tiempo libre, tipo caso de Marx, o las revoluciones burguesas, entre comillas, que están haciendo en Cataluña, los aristócratas de la CUP, ¿no? Que son gente con tiempo libre y muchos de ellos, además, con formación humanística. Entonces, el tiempo, incluso yo creo que el hijo del obrero, el trabajador o el que se quiera, me da igual, ¿no? Tiene que ser consciente de que la formación de su hijo no debe ser menor que la formación de aquellos que quieren conducirle a través de una revolución, entre comillas, burguesa, a no se sabe dónde, ¿no? Entonces yo reivindicaría de nuevo esas materias en las que trabajas con ideas, porque bien lo decía Gustavo, las ideas desbordan el campo categorial de las ciencias. Lo que desborda el campo categorial de las ciencias entra directamente en la política y en la gestión administrativa de los dineros. Porque tú, por ejemplo, ves a un Barbacid hablando en Radio Nacional de España en una entrevista que le da y dice, no, a mí me dan, no sé si eran 15, con el dinero que me da el ministerio yo no puedo investigar el cáncer. Claro, yo alucino, pero no es él el que se daría dinero a sí mismo. A lo mejor si se lo diera a sí mismo solo se daría dinero para el cáncer de pulmón y el de vejiga diría que también quiere dinero, ¿no? Pero bueno, lo que está pasando aquí es desastroso porque digamos, los gestores que tenemos políticos, ya bien sea del PSOE o de Podemos, pues vienen de unas ideologías pues muy cojas muchas veces en esto de lo que son las letras, ¿no? Yo quisiera, una vez recordado a Gustavo Bueno, esta cuestión que da para mucho más, Santiago González Escudero, cuando le pedimos que por favor nos diera clase de griego, estábamos en la facultad, pues nos daba clase de griego todos los sábados, durante los 2 últimos años de carrera, ¿no? Hasta un día le despertamos un sábado porque no nos venía. Y entonces el pobre hombre, yo creo que lo cogimos con medio sueño, porque yo estaba muy cansado, y vino. Era de una bonhomía tremenda, ¿no? Eso lo cuenta Miguel Ángel Navarro Crego. Fue compañero tuyo. Miguel Ángel Navarro. Oye, me está sonando, pero ahora no le... Vale. Creo que se lo he oído comentar a él. Perdona, sigue. Sí, Miguel Ángel. Después déjame dar porque ahora no doy, pero sí que me suena. Y entonces resulta que bueno, yo recuerdo que estábamos traduciendo en griego pues una cuestión que tiene que ver con el derecho actual, y era que simple y llanamente un marido había matado al amante de su mujer,
pero la justificación que daba era pura y exclusivamente yo pasaba por aquí para evitar la intención, ¿no? Evidentemente el derecho ya lo puedes estudiar ahí, ya no te digo nada en Roma, pero el hecho de dedicar horas a ese tipo de trabajo intelectual después te faculta precisamente, ¿no?, para hacer lo que tú quieras, es decir, pues para hacer, para organizar, para hacer una revolución, no digo yo, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir que es la base firme para crear individuos con capacidad crítica. Y cuidado, porque esta es una palabra que no me gusta nada, porque uno de los grandes fracasos de la educación, para mí, es que no forma críticamente a nadie, visto, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña y en los universitarios catalanes. Y bueno, yo quería simplemente terminar diciendo que, evidentemente, la pandemia yo creo que ahonda más en la necesidad de domeñar esa parte subjetiva de la que había José, ¿no?, a través de una formación dirigida, con contenidos. Y que en este momento la pandemia ha demostrado el fracaso de las TICs, es decir, no lo que tú decías antes, yo veo a los profesores, carpetas, eso es lo de carpetas y dar a la flecha y por qué no te has metido aquí, pero es que yo creía que no sé qué, bueno, aquello es tremendo, y se pasan desde 9 de la mañana a 9 de la noche estableciendo el vínculo educativo. Olvídate de todo lo demás, el vínculo curricular, difícilmente. Bueno, sí, yo para terminar, y con respecto a la inversión, ¿no? Yo creo, porque como muchas veces se nos dice a algunos que si nos limitamos simplemente a una crítica puramente negativa, que nunca se propone nada falso, porque nos venimos desde hace más de 10, 15, algunos 20 años proponiendo cosas, pero bueno, como clamar en el desierto, pero bueno, como debe ser. Yo diría que hay tres instituciones, digamos, tres instituciones del Estado que deberían ser en las que mejor se invirtiera, no digo más, y sobre todo con criterios lo más técnicamente posibles, más depurados de ideología. El sistema judicial, el sistema sanitario, el sistema educativo. Por supuesto, en fin, unas sociedades desarrolladas como las nuestras son tan complejas que requieren un montón de inversiones de todo tipo, pero me parece que esas dan la calidad de una sociedad lo más civilizada posible. Un sistema judicial independiente, un sistema sanitario de calidad, y yo creo que en general el español lo es, y el sistema público, por supuesto, y un sistema público, un sistema yo llamaría de instrucción pública, que fuera de calidad y en el que la inversión estuviera técnicamente orientada. Quiero decir con esto que precisamente aquellos que más se quejan de recortes o de faltas de inversión, por ejemplo, en enseñanza, no parecen darse cuenta de que en un sistema de enseñanza técnicamente y cualitativamente diseñado, la mayor inversión no es una riqueza monetaria, sino que es riqueza intelectual, precisamente lo que decía Enrique antes, hurtarle a nuestros alumnos desde hace varias décadas o varias generaciones de la riqueza del latín y del griego, por ejemplo, pues eso es mucho mayor recorte que el de quitar presupuestos de la Consejería de Educación para no abrir 40 departamentos de orientación para otros tantos centros de enseñanza. Entonces, yo por eso alguna vez he comentado la posibilidad de establecer, diseñar algo similar, análogo al poder judicial en el ámbito educativo, ¿no? Un consejo general del poder educativo que, desde un punto de vista técnico, y en el fondo, lógicamente, tiene que ser filosófico, porque es el prisma filosófico es el que precisamente puede establecer diferencias y relaciones entre otros campos categoriales, se pudiera establecer las directrices para un sistema público de enseñanza de cierta calidad ajustado a las necesidades prácticas del país, que esto no es ningún fundamentalismo tampoco. No todo sistema va a servir para todo país. Y bueno, que me he quedado muy preocupado con el youtubero este que el sistema educativo le hizo infeliz, porque entonces el fracaso es doble, vamos, porque si el sistema educativo diseñado para hacer felices a los niños ha producido infelices, pues el fracaso ya es fracaso sobre fracaso. Precisamente quería comentarte eso, lo vamos a dejar también para el siguiente programa, porque tengo dos cuestiones, una sobre el bilingüismo, que te he oído decir que era como una especie de maquillaje, ¿verdad? Ya lo comentaré
en el próximo programa. Y luego también una cuestión que me vino tanto cuando te he leído como te he visto en conferencias, claro, de presunto éxito de este sistema educativo, porque efectivamente los alumnos se aburren muchísimo, lo pasan fatal, etcétera. Ahora quizás se están valorando también más a la distancia, que a lo mejor no lo pasaban tan mal, pues como ellos efectivamente creían, ¿verdad? Y que esas familias de las que habéis hablado, que por cierto subrayan hasta qué punto eso de la esfera de la burbuja que comentaba Enrique, ¿verdad? De Vulcano, etcétera, me recuerda mucho a las esferas de Epicuro, ¿verdad? De la que habla también Gustavo Bueno. Esas esferas individuales que en el fondo son meramente utópicas, incluso se puede decir antiutopías casi, que en realidad son esferas que están englobadas en estructuras más amplias, como precisamente las familias. Y se está viendo claramente ahora también, ¿no? Pero una cuestión es esta, es decir, que, y quizás para compensar la cuestión, lo que tú dices, que no nos critiquen como viejunos reaccionarios que lo que quieren es volver a la escuadra del Cartabón puramente y a los textos latinos, griegos y punto, sino reivindicar precisamente esas tecnologías no ya como complementos, sino que muchas veces son insustituibles. De hecho, lo que estamos haciendo nosotros ahora, pues difícilmente lo hemos podido hacer de otra manera, ¿verdad? Y por otro lado, plataformas de este tipo lo que hacen no es ser sucedáneos de ciertas clases, sino que proponer clases totalmente nuevas, ¿no? Pero evidentemente como complemento, no como sustituto total. Y efectivamente yo me planteaba, y lo dejamos para el próximo programa también, es hasta qué punto esta nueva pedagogía, por un lado, se ha trincherado en el departamento de orientación, pero luego en los institutos se convive de muy diferentes maneras, ¿no? Desde profesores, pues eso, nuevos que efectivamente están dentro de esa nematología nueva y algunas veces para bien, porque efectivamente pues son muy innovadores, traen un aire fresco que la gente que estamos hace muchos años pues no tenemos, ¿no? Te plantean un punto de vista diferente, etcétera. Pero por otro lado, pues profesores que efectivamente se atrincheran en la clase magistral y de ahí no salen y siempre se da culpa al alumnado, ¿no? De que no entienden, no atienden, etcétera, etcétera, ¿no? Y como en los institutos la realidad es bastante más complicada, es decir, ni hay una victoria de ese sistema educativo del bienestar y la felicidad, aunque tú lo decías irónicamente respecto al youtubero, pero es verdad, no falta razón en cuanto a que el sistema educativo pues tampoco hace felices a la gente y encima le despoja en gran medida del conocimiento. Pues bien, todo esto lo vamos a tratar en el siguiente programa, donde hablaremos a fondo sobre el Ministerio de Educación y compañía. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta la próxima.